Bueno, particularmente cuando estábamos todas las comisiones analizando este tema, que sea como sea, nosotros, bueno, en la parte bancaria veníamos dándole seguimiento, pero tal vez igual que muchos nos llevamos una cierta sorpresa a la hora cuando ya salió publicado. Cuando hablamos de este tema, de los diferentes sectores, a la parte bancaria nos pidieron que le habláramos de cuál ha sido nuestra experiencia, básicamente porque ya nosotros tenemos kilometraje en esto y le hablamos desde el punto de vista de lo que somos los abogados que estamos dentro de los bancos. Yo les puedo decir que al igual que ustedes, porque yo converso también con colegas que ejercen en diferentes ámbitos, igual que ustedes les puedo decir que sentimos en un momento esa inconformidad de decir ¿y por qué a nosotros? ¿Y por qué a nosotros? Y a final de cuentas el asunto del control de los delitos, eso le toca al Estado. ¿Por qué me meten a mí en esto? Eso significa que si a mí me meten en esto, yo tengo que meter inversión en software, tengo que contratar personal, y estoy hablando como banco, tengo que meter software, meter personal, elegir un departamento de cumplimiento, redactar políticas y a final de cuentas uno decía, ¿por qué a nosotros nos tiene que tocar esto si eso a final de cuentas le toca al Estado? El tema es que no es realmente, simplemente no es conmigo. Cuando nosotros empezamos a revisar y hay que poner las barbas en remojo, nos damos cuenta que sí nos estaban utilizando. Estaba a través de los bancos, estaba haciendo el lavado de todo ese dinero que era mal habido. Así que eso que ustedes en un momento están sintiendo, sí, nosotros también lo estuvimos analizando. Vamos a ver, ahora con esta reforma y que ya se amplía el ámbito, bueno, ya había unas profesiones que sí estaban tuteladas con el artículo 15 simple, ¿verdad? Pero que se empieza a ampliar, eso nos da un indicio de que como que están diversificando el negocio. En otras palabras, los tentáculos del narcotráfico, de la legitimación de capitales en todos sus aspectos, ¿verdad? Porque no solo narcotráfico, lo que es el financiamiento del terrorismo, ya no solo están usando los bancos. Yo recuerdo una expresión que me dijo una notaria muy respetada, que me dijo, bueno, pero si ustedes bancos con todos esos recursos no han logrado controlar este tema de los capitales, de la legitimación de capitales, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros los notarios? Y vuelvo al punto, bueno, todo en su nivel, pero efectivamente lo que se viene detectando entonces es que hay otras áreas donde ustedes pueden ser utilizados. Ese es el punto. O sea, ya en este momento, así como tenemos, me acuerdo hace muchos años que estuvo un congreso sobre legitimación de capitales y estábamos un montón de bancos reunidos, era un congreso internacional, y me acuerdo que la que exponía, que era de la GAFI, nos decía, mira, así como tenemos este salón lleno de personas aquí aprendiendo, ¿saben qué? Del otro lado también lo están haciendo. Del otro lado también pasan investigando cómo logran romper las barreras, cómo logran hacer de que Costa Rica se convierta en un puente para el narcotráfico. A mí me duele mucho porque en algún momento, me acuerdo cuando trabajaba con el INCAE, que hablábamos de que Costa Rica tiene un posicionamiento geográfico excelente para exportaciones, excelente de conectividad, hablando en la situación territorial que estábamos a nivel mundial, pues ahora resulta que eso no es una ventaja. Será una ventaja para exportaciones en la parte comercial, pero ahora resulta que también nos están utilizando para otras cosas. Igualmente recuerdo que hace, pongámosle unos 10 años, cuando la gente oía que entre la banda tal y se mataron entre ellos, y ustedes lo siguen escuchando en las noticias, a final de cuentas uno decía, ¿y a mí qué me importa? Si a final de cuentas son entre ellos que se están matando, no. O sea, el tema es que ya esto está tocando las puertas de cada uno de nosotros, ya hay un nivel de muertes colaterales de gente inocente. Así que ya este punto no es solamente incluso ustedes, abogados, notarios o los bancos o los contadores o los administradores de bienes raíces. No, ahora realmente todo el país deberíamos de unirnos porque esto nos está alcanzando y nosotros somos un país que al no tener recursos como el ejército y otras cosas, tal vez nos está agarrando un poquito inocentes en el camino. Bueno, yo lo que quiero enfocar en este tema es que realmente el problema es de todos. Y ahora que la ley está aprobada, con más razón, siendo abogados, tenemos que aplicarla.
Para efectos de lo que nosotros le podemos recomendar como abogados banqueros, lo que le podemos decir es varios conceptos que tienen que manejar. Número uno, cuando usted está tratando con su cliente, usted está manejando dos secretos. Está manejando el secreto profesional y está manejando el secreto con relación a la ley 8204. Usamos normalmente ese nombre, como bien dijo Rodrigo, no es el nombre original, pero ya en la jerga de nosotros el 8204 es como el vocabulario normal. Pero entonces vamos a eso. La confidencialidad de la información que usted empieza a recopilar, eso es confidencial. Y cuando hablo de eso es, mire, hay formas en que uno normalmente actúa. Yo también estuve en bufete y la secretaria, el asistente, los otros abogados, y uno conversa entre todos tienen acceso a los expedientes. Ojo, ya no. Ojo, porque eso es material confidencial. Si ustedes ven con sus bufetes y tienen que firmar contratos de confidencialidad para mitigar un poco el riesgo, lo pueden analizar. Pero en principio hay información, por ejemplo, lo que es el reporte de operaciones sospechosas, el ROS, que aparece en la ley, ese reporte es confidencial y nadie debería tener acceso a eso. No sea que en banca tenemos un término que se llama ingeniería social, que es cuando el elemento delictivo se ha metido dentro de la organización y se hace pasar por bueno. ¿Okay? Entonces, igualmente tienen ustedes que tener ese cuidado. Volverse ordenados con los registros y los reportes. ¿Por qué? Porque eso significa que usted va a resguardar esa información y tal vez nunca la lleguen a ocupar, pero si la ocupan usted tiene que mostrarla y tiene que estar ahí listo para poderla enseñar. Otra recomendación es capacitarse, como lo que estamos haciendo ahora, y todavía esto es apenas una pincelada, ¿verdad?, de lo que son estos temas. ¿En qué más se tienen que capacitar? No solo en este tipo de lenguajes que estamos usando, sino además de eso en tecnologías, en incluso averiguar cuáles son los nuevos modus operandi. Vean, no sé si ustedes mismos lo están notando, tipo como las criptomonedas, las negociaciones que se hacen a través de internet y nadie sabe quién es quién. Hay que tener mucho cuidado con eso, que no los agarren como inocentes en ese tipo de temas. No significa que todo lo que pase por internet o criptomonedas sea ilegítimo, no. Significa que tienen que tener cuidado. Igual les diría que a partir del momento que sale la ley, háganse el cargo que ustedes están poniendo un sombrero que se llama auxiliar de la SUGEP y auxiliar de la Dirección Nacional de Notariado. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que colaborar con estas dos instituciones. Igualmente, cosas que deben de conocer, bueno, lo que llamamos nosotros el KIC, que viene del inglés, realmente es Knowing Your Client, es conocer a su cliente, es un formulario que ustedes deben de programar, hacer, donde van a tener una serie de preguntas para sus clientes, en donde cuando ciertas cosas aparecen ahí se activan alertas. Qué sé yo tengo un cliente que me aparece que tiene doble nacionalidad, puede ser que tenga nacionalidad de Granada, tenga nacionalidad de, no sé, Cuba, Venezuela, y hablo un montón de etcéteras que hay ahí. Ok, ahí hay una alerta. No significa que esa persona esté mal, significa que es una alerta. Los ROS, o sea, el reporte de operaciones sospechosas, no es una denuncia penal, hay que entender eso. Esto es simplemente un indicio que se pasa a los organismos y ellos son los que siguen adelante con la investigación. ¿Okay? Tienen que ordenarse, redactar políticas internas para su oficina, cómo van a manejar los expedientes, quién se va a encargar de mandar los reportes. Igual esténse fijando en las páginas que son públicas sobre los países que han sido clasificados como países de riesgo. Términos nuevos como PEP, bueno, ya existía en la ley 8204 y en la normativa, pero el PEP es algo que a veces uno, a menos que esté adentro, no se da cuenta, pero todas estas personas que de alguna u otra forma se convierten en muy importantes, muy relevantes a nivel social, los VIP, pero VIP conocidos. Entonces entran los expresidentes de la República, ministros, diputados, miembros de los primeros poderes, e incluso hay que extenderlo todavía más. Ahora tenemos influencers, tenemos youtubers, y ustedes dicen, ¿y por qué? Bueno, porque ellos tienen un cierto poder de influenciar en las negociaciones. De pronto a alguien le aparece a alguien que usted admira y usted hasta que le tiemblan las piernas dice, ¿cómo no voy a atender a fulano? No significa que todas estas personas sean malas, vuelvo. Significa que a la hora de hacer la investigación, ustedes tienen que ser un poquito más concienzudos, un poquito más
en cuanto a ver de dónde vienen los fondos, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a utilizar o para dónde van. Hablar de operaciones sistemáticas o sustanciales. Sistemática significa algo que puede ser pequeñito, pero es frecuente. Sustanciales puede ser una única acción, pero es suficiente para que ya genere alertas. Bueno, lo que mencionó ahora Ricardo, que es la APNFD, actividades y profesionales no financieras designadas, eso somos todos nosotros. Hablar de beneficiarios, y cuando hablamos de beneficiarios no es igual al artículo 183 de la Ley Reguladora de Mercado de Valores, que también se maneja en materia bancaria. No es cuando yo designo a mi hijo como beneficiario de mis títulos valores, no. Los beneficiarios es ver quién es el que al final de cuentas en X negocio es la persona que va a salir beneficiada. Esto sobre todo nació con todo el tema de las Torres Gemelas, en donde se empezaron a dar cuenta de que hubo un montón de gente con prestigio, se sabía dónde venía la plata, pero a dónde iba es lo que nadie le puso mucha atención, y ahí empezaron a salir, después en toda la investigación empezaron a salir todas estas cosas. Y por último, les quiero decir que el camino va a ser paulatino, va a ser casuístico. Anteriormente en banca nosotros teníamos como una lista taxativa de decir, bueno, yo voy a hacer este check, y con eso cumplo. Y si viene su jefe, señores, yo cumplí, aquí está, ya le cumplí. Pero ahora eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque en Basilea III nos dejó un legado que se llama supervisión basada en riesgos. Eso significa de que usted conoce su actividad y usted conoce sus riesgos y usted es el encargado de mitigarlos. Usted sabe cómo va a hacer para mitigarlos. Eso en materia bancaria para nosotros es todo un tema donde tenemos que averiguar bien, saber bien nuestra operativa. Supondría yo que de alguna otra forma tendrán que adaptarlo ya a nivel de directrices para que ustedes sepan exactamente hasta dónde pueden llegar. Eso sería todo. Muchas gracias.